Cuando conocí a Blake, mi vida cambió. Nunca había tenido un amigo de verdad hasta que lo conocí. Incluso en el jardín de niños, yo era ese niño raro que pasaba el recreo solo en un rincón. Fue en el verano de 1993. La familia de Blake se mudó a unas calles más abajo de nosotros. Su madre, Lilibet, decidida a abrirse camino en el club campestre, tocó la puerta de la casa más grande del suburbio y le presentó a mi mamá un pastel de duraznos fresco. Ellas también fueron inseparables desde ese día. Cada vez que Lilibet venía por una tarde de vino con mi madre, traía a Blake consigo. Nunca supe en qué trabajaba su padre, pero sí sabía que solo estaba los fines de semana. Blake y yo hicimos clic al instante. Pasábamos largas tardes de verano molestando avisperos y bebiendo Hawaiian Punch, mientras nuestras madres nos echaban un vistazo distraído desde el porche. Mi patio trasero no termina realmente, sino que da paso a la manta verde del Bosque Nacional Jefferson. Blake y yo pasábamos horas jugando en el laberinto de árboles, construyendo fuertes y peleando con espadas de palos. Nos desafiábamos mutuamente a adentrarnos más y más en el bosque, pero eventualmente uno de los dos siempre se acobardaba antes de ir demasiado lejos, usualmente yo. Blake fue mi mejor amigo durante 5 años. Seguíamos saliendo todos los días, incluso después de que nuestros padres tuvieran una pelea enorme. Supongo que ambos sabíamos que no teníamos a nadie más con quien pasar el tiempo. Desapareció en un día de verano pegajoso de 1998. Su madre lo había dejado en mi casa de mala gana. Mi madre le preguntó a Blake sobre su día antes de que saliéramos a explorar, como le decíamos, al bosque. Una vez que estuvimos lo suficientemente lejos de mi casa, Blake sacó la navaja que había robado de su padre. Jugamos con ella un rato, turnándonos para hacer el juego del cuchillo más lento imaginable y usándola para afilar ramitas y convertirlas en flechas. Fue mientras jugábamos ese estúpido juego con el cuchillo que logré clavármelo en el dedo medio. Maldije e hice muecas, tratando de no llorar frente a Blake. Me desplomé sobre un tronco podrido cubierto de musgo y cuidé mi dedo mutilado. Por alguna razón pensé que soplar sobre él ayudaría. Blake hizo un chiste inútil antes de recoger el cuchillo y sentarse a mi lado. Le dije que estaba bien y él comenzó a enumerar algunos datos que sabía sobre el tétanos. Lo empujé del tronco y ambos nos reímos. Blake se levantó sacudiéndose las hojas y me dijo que había tenido una gran idea. Dijo que, como teníamos el cuchillo, deberíamos tallar nuestros nombres en un árbol. Así, cualquiera que viera el mensaje sabría que Blake y Robbie son los mejores amigos. Le dije que era una gran idea y que debería buscar el árbol más robusto que pudiera encontrar mientras yo iba por una curita. Blake comenzó su expedición y yo regresé a la casa, sosteniendo mi aún sangrante dedo con un pañuelo viejo. No me di cuenta de lo cerca que estábamos de mi casa hasta que rápidamente apareció a la vista y esperé que mi madre no me hubiera oído maldecir. Estaba recostada en una tumbona, leyendo una revista de chismes y bebiendo de una copa de vino blanco. Se levantó de un salto en cuanto notó mi mano. Poco después, mi dedo estaba cubierto de germolene y envuelto en una curita. Mentí y le dije a mi madre que me lo había cortado con una piedra particularmente afilada. Pareció creérselo, o al menos eso pensé. Me dijo que tuviera más cuidado y me mandó de vuelta, moviendo la cabeza y murmurando algo sobre que yo era imprudente. Volví a adentrarme en el bosque para buscar a Blake. Di con el viejo árbol caído que había estado usando como banco, que yacía justo fuera de la vista de mi casa. Miré a mi alrededor, pero no vi a Blake. Llamé su nombre y no obtuve respuesta. Empecé a deambular con el temor de que Blake pudiera saltar sobre mí en cualquier momento. Él siempre era así, jugándome bromas. Una vez dejó la vieja muñeca de su abuela, que sabía que odiaba, en mi habitación después de una pijamada. Todavía deseaba haber estado allí para ver mi reacción. Estoy vagando entre los árboles, más lejos de mi jardín y más adentro del implacable bosque. Algo llama mi atención.
un destello metálico. Me doy la vuelta y veo un viejo roble, sus ramas enredadas y rotas como las de un accidente de tráfico. Era el árbol más viejo de la propiedad, hasta donde sabíamos. Estaba justo en el límite invisible donde terminaba nuestra tierra y comenzaba la administración del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Le rogué a mi padre que me dejara construir una casa en el árbol en sus ramas cuando era más joven, pero la respuesta siempre fue no. Di un paso más cerca. Vi lo que había llamado mi atención. La navaja de Blake estaba clavada en la corteza a la altura del hombro. La miré, desconcertado, y agarré el mango. Con algo de esfuerzo logré sacarla. Blake debió haberla clavado profundamente. Sentí su peso en mi mano, intentando equilibrarla en mi dedo índice. Blake había limpiado mi sangre de la hoja. Supongo que eligió el viejo roble como el árbol en el que tallar nuestro mensaje. Me guardé el cuchillo en el bolsillo y miré a mi alrededor. Todavía no había señal de Blake. Todavía no estaba convencido de que no estuviera escondido detrás de un arbusto en alguna parte, listo para abalanzarse sobre mí cuando pasara. Llamé su nombre otra vez. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento haciendo eco entre la malla enredada de ramas leñosas. Empezó a apoderarse de mí la preocupación. Oí a mi madre llamarnos para entrar. Aparentemente la pizza estaba lista. Todo lo que había comido ese día era un chicle de manzana que me había tragado por accidente, así que la pizza era una tentadora amante. Miré a mi alrededor y hablé sin dirección particular. «Vamos, Blake, mamá hizo pizza, casera esta vez también, nada de esa porquería congelada». Estaba seguro de que me oiría y saldría corriendo, eventualmente. Salí del bosque y me dirigí de regreso hacia mi casa. «¿Dónde está Blake?», me preguntó mi madre mientras me sentaba en la mesa de picnic. «Está por ahí, en alguna parte», respondí. Creo que estaba tratando de gastarme una broma. Saldrá arrastrándose de su escondite en cuanto huela esto. Nos reímos y comenzamos a comer. Para cuando terminamos, la porción de Blake todavía estaba fría en su plato de papel, ahora coagulada en grasa. Mamá empezó a preocuparse. Ella era como una segunda madre para Blake, y prácticamente lo era cuando sus padres estaban pasando por su divorcio. En cuanto terminé, me envió de vuelta al bosque a buscarlo. Esta vez ella vino conmigo. Media hora después todavía no había señal. Mi madre me hizo contarle toda nuestra tarde. Le confesé que habíamos estado jugando con un cuchillo. Inmediatamente sentí que no debería haberlo hecho. Me reprendió sobre la seguridad, pero se detuvo de repente al comenzar a pensar lo peor que podría haberle pasado a Blake. No me lo dijo para no molestarme, pero podía saber lo que estaba pensando. ¿Y si Blake se había cortado? Peor aún, ¿y si había estado corriendo con el cuchillo en la mano y se tropezó con una raíz? Mi madre llamó a Lilibet poco después. Ella llegó antes de que terminara la hora y comenzó una pelea a gritos con mamá tan pronto como irrumpió por nuestra puerta principal. Algo sobre perder a su dulce niño. No estaba seguro, tuve las manos sobre mis oídos durante la mayor parte. La policía vino después. Nos aseguraron que, como solo había estado desaparecido un poco más de una hora, no debería haber nada de qué preocuparse. Probablemente estaba sentado junto a un árbol, cuidándose un tobillo torcido. Lilibet llenó un reporte de persona desaparecida justo después del anochecer. El resto del día fue una búsqueda frenética. Eventualmente mi madre me dijo que volviera a entrar y me fuera a la cama. Protesté queriendo ser yo quien lo encontrara, pero eventualmente cedí. Me llevó de regreso a la casa y me arropó en la cama antes de reunirse de nuevo con Lilibet. Logré quedarme dormido, el cansancio ganando la batalla contra la preocupación. Me despertaron unas voces justo afuera de la ventana de mi habitación. Revisé la hora. 6:02. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana para mirar afuera. Había un grupo de personas congregadas en el jardín, un grupo de búsqueda. Algunos llevaban linternas,
aunque ya era lo suficientemente brillante para ver con claridad. Reconocí a algunos de los hombres del pueblo. El señor Hall, mi profesor de geografía, fue el primero en llamar mi atención. Me dio un saludo simpático y volvió a escuchar al oficial de policía que estaba organizando al grupo en equipos más pequeños. Poco después, partieron hacia el bosque. Para cuando me levanté, Blake había estado desaparecido durante 15 horas. Es un mito que hay que esperar 24 horas para reportar a alguien como desaparecido. En realidad, deberías hacerlo tan pronto como su ausencia se vuelva sospechosa. Algunos agentes de la ley sí sugieren esperar 24 horas, pero eso es solo un consejo, o una forma educada de decir: «Señora, ¿podría ser que su esposo solo esté borracho perdido en una zanja en alguna parte?». Ese día, el grupo de búsqueda no encontró nada, ni un pedazo de tela o un zapato perdido. No había rastro de Blake en absoluto. La policía trajo perros rastreadores que fueron igualmente ineficaces. Las búsquedas comenzaron a disminuir después de 3 semanas. La policía local explicó que simplemente no había nada más que pudieran hacer. Aún así, la gente no perdió la esperanza. Lilibet pasaba horas sola, deambulando por el bosque en busca de su hijo. A menudo aparecía en nuestra casa tarde en la noche, buscando un lugar para quedarse para poder reanudar la búsqueda tan pronto como su cuerpo cansado se lo permitiera. Era un milagro que ella nunca se perdiera. La sospecha de la policía cayó inmediatamente sobre mi padre, a pesar de que estaba trabajando en el momento de la desaparición. Tenía antecedentes penales de su adolescencia, nada grave, pero lo usaron como cuerda para atar su soga. Mientras el sheriff seguía repitiendo que no tenían nueva información, la gente del pueblo se agitaba cada vez más. Intentaron desesperadamente usar a mi padre como chivo expiatorio, como un tonto útil, pero no había nada. Ninguna evidencia de que Blake hubiera salido siquiera de mi patio trasero, y mucho menos para un asesinato. Mi padre evitó la cárcel, pero no la muerte de su reputación. Mi padre perdió su trabajo. Aunque nunca fue condenado, el estigma de ser el principal sospechoso en un caso de niño desaparecido no era bueno para un defensor de los niños. No podía encontrar trabajo en ningún lugar del pueblo. Habían pasado meses desde la desaparición de Blake. Yo había vuelto a estar sin amigos y muy acosado en la escuela. Todavía caminaba a casa con Blake todos los días, mientras sus carteles de desaparecido cubrían cada farola desde la escuela hasta mi casa. Mi madre comenzó a trabajar de nuevo, pudiendo regresar a su puesto en la universidad femenina local. Era suficiente para mantener a flote a nuestra familia, pero no el matrimonio de mis padres. Su divorcio se finalizó en la víspera del milenio. Sabía que iba a pasar, aunque disfrutaba ignorar las señales. Mi padre pasó la mayor parte de 1999 borracho en casa. La secundaria fue una pesadilla, pero al menos me dio una sensación de normalidad. Me gusta pensar que era un buen estudiante. No es que importara. Tuve que abandonar la universidad en 2008 para cuidar a mi madre. Ella murió de cáncer de pulmón en 2009, dejándome solo con la casa familiar y más deudas de las que valdría en una década. Perdí el contacto con mi padre después del funeral de mi madre. Lo último que supe era que vivía en un parque de casas móviles cerca de la costa. Debería haber vendido la casa. Cualquier familiar con el que todavía hablaba me lo decía. El lugar era demasiado grande para una persona, demasiado hueco. Debería haberla vendido, pero no lo hice. Enterrados en las paredes de esa casa estaban los recuerdos de mi infancia feliz, y eso no tenía precio. Tuve que vender casi todos los muebles, cada pieza de joyería, cada última posesión solo para mantenerme a flote. Peor aún, tuve que trabajar en el comercio minorista. Mi vida estaba en un callejón sin salida. Cada día era igual que su predecesor, y sin duda sería igual que su sucesor. Me despertaba, iba a trabajar, volvía a casa, comía, bebía, dormía y me despertaba a la mañana siguiente. Lo único que me mantenía en pie era Lucy.
Ella era cajera en la pequeña tienda de la esquina donde trabajaba. Era un poco más joven que yo. Sus padres la habían echado de casa cuando tenía 19 años. La escuela de arte a la que asistió también la expulsó unos años después. Terminó de vuelta aquí y ha estado atrapada en un ciclo de trabajos a tiempo parcial desde entonces. Éramos buenos amigos, por mucho que yo quisiera que fuéramos algo más. Salíamos a tomar algo tan a menudo como podíamos. A veces veíamos una película en el cine de arte local. Ella había salido con algunos tipos en el tiempo que la conocía, pero nada que durara más de unas semanas. Estaba cómodo con nuestra amistad. No quería terminar como otro romance de un mes. Así que seguía actuando como si estuviera contento con que me llamara el hermano que nunca tuvo. Si estás leyendo todo esto y piensas que suena poco saludable y un poco patético, entonces sin duda tienes razón. Simplemente no quiero hacer olas. La noche que sucedió comenzó conmigo desplomado en el sofá de la sala, atiborrándome de frituras de queso de marca blanca y viendo televisión basura. Me limpié el polvo naranja de los dedos con mi camiseta, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Lucy. ¿Quieres venir a casa para una noche de película? Tardó un rato en responder. Mira por tu ventana. Afuera es la tormenta del siglo. Tenía razón, lo admito. Era la primera gran tormenta que nos azotaba en 2016. No estaba tan mal ahora, pero se suponía que causaría estragos en unas horas. Lucy y yo vivíamos a 10 minutos a pie de distancia. Usualmente se pasaba por mi casa cuando se frustraba con su compañera de casa, lo cual era a menudo. Buen clima para películas. Me reí de mi propio mensaje. Lucy no respondió durante unos minutos, lo suficiente para que mi programa sobre amas de casa terminara y comenzara otro sobre pescadores con esteroides. LOL. Interpreté eso como un no y volví a dejar mi teléfono sobre la mesa de centro. Me di la vuelta y volví a mirar la pantalla del televisor, sin importar lo que estuvieran mostrando. Simplemente desconecté mi mente. No me di cuenta de que me había quedado dormido hasta que me despertó un ruido. Gemí y me senté lentamente, con el sabor rancio de queso artificial y Malibú en mi aliento. Me senté allí escuchando la lluvia hasta que decidí levantarme e investigar el ruido que me había despertado. Tambaleándome, atravesé la sala de estar y entré en la cocina. Busqué a tientas en la pared hasta que mi mano encontró el interruptor de la luz, aunque ya podía saber cuál era el problema. La luz se encendió y vi que había dejado una ventana completamente abierta. Las cortinas habían sido atrapadas por el viento y habían volcado una maceta. El suelo de baldosas estaba cubierto de tierra y trozos de filodendro muerto. Suspiré y me serví un vaso de agua, tratando de no ensuciar mis pantuflas con lodo mientras me sentaba en lo que solía ser la silla de mi padre en la mesa del comedor. Enjuagué mi boca con el agua y apagué la luz de la cocina para poder ver afuera. Me volví a sentar y miré los árboles que se mecían al fondo de mi patio trasero. En momentos como este, todo lo que puedo pensar es en Blake. Me preguntaba si todavía estaría por ahí, en alguna parte. Si recordaba correctamente, la última teoría de la policía del condado era que había caído por la entrada de una pequeña cueva, una que ellos, o cualquier otra persona, nunca pudieron encontrar. Escupí el enjuague de vuelta en el vaso, luego me encogí de hombros y me lo bebí. De repente la habitación se llenó de una luz espectacular. Entrecerré los ojos al ver un rayo caer justo más allá de la línea de árboles. Terminó en una fracción de segundo. El trueno siguió inmediatamente después. Me reí para mis adentros, sintiendo lástima por todos los dueños de perros del vecindario. Nunca tuve uno, pero Blake sí, por un tiempo. Charles, creo que se llamaba. Blake me contaba cómo Charles aullaba y se quejaba durante cada tormenta. Dejé de reír cuando vi el resplandor. Era tenue al principio, pero lentamente se hizo más brillante. Me puse de pie y me incliné sobre el fregadero, apoyando mi frente contra el cristal. Definitivamente había un resplandor naranja apagado que venía del bosque.
Lo primero que se me vino a la mente fue el fuego. En junio, un incendio comenzó en un estacionamiento de autocaravanas, no muy lejos de aquí. Quemó el sustento de algunas personas. Los reporteros de noticias dijeron que había sido iniciado por un rayo. Comencé a abrir cajones al azar hasta que encontré una linterna. Me aseguré de que funcionara, agarré un abrigo y salí. Casi me resbalo en los escalones de madera de la terraza. Caminé con dificultad a través del jardín que se había convertido en barro por la tormenta y continué hacia el resplandor. Encontré algo de protección de la lluvia cuando crucé la línea de árboles. El haz de mi linterna iluminó una estera de hojas podridas y ramitas, un tronco caído y, finalmente, un viejo roble. El rayo había partido el árbol casi por la mitad. Parte del árbol estaba esparcido, todavía humeando, en el suelo. El olor a madera carbonizada dominaba al petricor. Los bordes partidos del roble formaban un anillo de brasas, la fuente del resplandor naranja que me había guiado hasta aquí. Di un paso más cerca y me detuve por una repentina realización. Este era el árbol en el que Blake tenía la intención de tallar nuestros nombres. El árbol del que había sacado su navaja. El árbol ante el que me arrodillaba cada año en el aniversario de su desaparición para rezarle a San Antonio. Las lágrimas nublaron mi visión al darme cuenta de que había perdido mi última conexión con él. Estaba seguro de que la lluvia amortiguaría cualquier intento de propagación del fuego. Sorbiendo, me di la vuelta para regresar a mi hogar seco. Robbie. Me quedé helado. Alguien había llamado mi nombre. Estaba casi escondido por el viento, pero estaba seguro. Robbie. Era una voz que reconocía. Me di la vuelta en círculos, desconcertado, escaneando mi entorno en busca de la fuente. Robbie, por favor. Miré fijamente el roble partido. Lo encontré. Con pasos inestables, me acerqué más y más aún al tocón carbonizado. Puse mi linterna en su configuración más brillante y me incliné sobre el costado del tocón, dirigiendo el haz hacia su centro. El duramen estaba ahuecado. En medio del árbol, envuelto en roble hasta los hombros, había un niño pequeño. Era Blake. Robbie, por favor, libérame. Miré fijamente, en shock y con pura incredulidad. Podía notar que mi mano temblaba por cómo la luz bailaba. Era Blake, pero había cambiado. Su piel tenía el mismo color y textura que las hojas secas. Sus ojos eran de un blanco lechoso con un tinte amarillo. Su cabello era un desastre sucio y su cuero cabelludo se estaba desmoronando. Todavía llevaba la misma camisa roja que tenía puesta el día de su desaparición, pero ahora se había desvanecido hasta el gris. A pesar de todo esto, sabía que era realmente él. Finalmente, después de todos estos años, lo tenía de vuelta y no había envejecido un solo día. Blake, sollocé, eres realmente tú. Extendí la mano para intentar abrazarlo, pero él me siseó. Estoy seguro de que estaba asustado y confundido como yo. Blake, por favor, estoy tratando de sacarte. Solo agárrate de mis manos y te sacaré. Blake soltó un no largo y áspero antes de decir, solo la sangre puede liberarme. Di un paso cauteloso hacia atrás. ¿Sangre? Blake, ¿de qué estás hablando? Tráeme sangre. Báñame en ella, Robbie. Libérame. Nos miramos a los ojos durante un largo momento y luego la cara de Blake se contorsionó en una sonrisa enfermiza. Me di la vuelta y corrí, directo de regreso a la casa. Caí en un charco de barro, pero me levanté tambaleándome. Subí a toda prisa por la terraza y caí a través de las puertas corredizas de vidrio. Cerré las cortinas con tanta fuerza que rompí algunos de los aros. Me quité la ropa empapada mientras corría escaleras arriba. Me desplomé en la cama de mi habitación infantil y busqué a tientas en la mesita de noche mi solpidem. Tomé 4 y me di la vuelta para una noche de descanso. Durante unos segundos de feliz ignorancia, cuando desperté, no pude recordar los eventos de la noche anterior.
y entonces me golpeó. Me quedé en la cama hasta que no pude justificarlo más. Me levanté y bajé las escaleras. Lo primero que hice fue agarrar una escoba y limpiar, lo mejor que pude, la tierra y los trozos de maceta rota en el piso de la cocina. Una vez que estuvo aceptablemente limpio, me preparé un café y me senté en la silla que había sido girada para enfrentar la ventana. Tomé un sorbo hirviendo y debatí internamente qué debía hacer mientras observaba los árboles mecerse en el viento de la tarde. Para cuando la taza estaba vacía, había decidido hablar con Blake de nuevo. Salí de la casa y tomé el ahora familiar sendero desde mi jardín a través del bosque hacia el roble. Hasta que no vi su fachada partida, pensé que todavía había una posibilidad de que todo hubiera sido un sueño. Cualquier esperanza de eso terminó cuando vi a Blake retorciéndose en el tocón. Dejó de moverse cuando me vio y sonrió. «Has vuelto, Robbie». «Yo quiero ayudarte, Blake», dije con una voz apenas superior a un susurro. «Puedes ayudarme, Robbie. Tráeme sangre». Miré a Blake incrédulo. No sabía qué hacer, qué decir. Cada vez que lo miraba, sentía esta extraña sensación de alegría. Había querido una oportunidad para verlo una última vez todos los días durante los últimos 18 años. Ahora aquí estaba, y estaba pensando en darle la espalda. No podía entender lo que estaba pasando, pero sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué necesitas sangre?, logré tartamudear. «Me devolverá a la vida», respondió Blake. «¿No es eso lo que quieres?» Miré en sus ojos vacíos y vi compasión. Era algo que no había sentido en años. «Está bien», dije. «Lo haré. Te ayudaré». Blake susurró un «gracias, Robbie», mientras me daba la vuelta y me alejaba. Volví a la casa para agarrar mi billetera, mi chaqueta y las llaves. Cerré con llave y me metí en mi auto. Conduje con una sola idea a la carnicería más cercana. Estacioné en doble fila y me dirigí a una carnicería genérica y corporativa. Las paredes estaban llenas de embutidos curados e imágenes de cerditos de dibujos animados extrañamente felices. Me incliné sobre el mostrador y me saludó un hombre de mediana edad, con forma de barril, que no se veía muy diferente de los animales que vendía. «¿Venden sangre?», pregunté con seriedad. «¿Sangre?», respondió el carnicero. «Bueno, claro que sí, aunque no la piden mucho. ¿Cuánta necesita?». Me di cuenta de que no estaba muy familiarizado con las medidas de sangre, así que le dije: «Tomaré 1 galón». El carnicero aspiró y desapareció en la trastienda. Regresó un momento después con un gran recipiente de plástico cubierto de escarcha. «Me temo que solo tenemos sangre de cerdo en stock, si le parece bien». «Oh, claro, está bien. Creo», le dije. «Perfecto, serán $18». Hice una mueca ante la idea de renunciar a casi 3 horas de salario por una misión tonta, pero por otro lado, mi ansiedad social me impedía pedirle una porción más pequeña. Pagué de mala gana en su totalidad y le despedí con la mano al hombre rechoncho. La sangre había comenzado a descongelarse en el asiento trasero de mi auto, dejando una mancha que sabía que nunca saldría. Entré en mi entrada y salí del auto. Abrí la puerta trasera y desabroché el cinturón de seguridad alrededor del recipiente de sangre. No sé por qué le puse un cinturón de seguridad, simplemente se sintió correcto. Cargué el incómodo bulto fuera de mi auto y lo llevé a través de mi casa, hacia el jardín y al bosque. Oí un susurro apagado proveniente de Blake. Se detuvo de repente una vez que me vio. «Hola, Robbie», dijo mientras me colocaba frente a él. «Conseguí lo que querías», le dije mientras destapaba la tapa de la jarra de plástico. «Gracias, Robbie», respondió. «Eres mi mejor amigo». Sonreí de oreja a oreja mientras cargaba el galón de sangre sobre mi hombro. Comenzó a salir en un torrente, cubriendo a Blake por completo en un carmesí sin coágulos. Salpicó suficiente en mi ropa como para parecer que había estado despiezando un venado. Una vez que estuvo vacío, lo dejé junto al tocón y esperé a que Blake fuera libre.
La sangre comenzó a filtrarse en su carne y la madera que lo rodeaba. Hubo un sonido como de un desagüe vaciándose mientras el líquido retrocedía. En un minuto estaba completamente limpio. Noté, sin embargo, que su piel parecía notablemente más floja. Me eché hacia atrás, esperando que se retorciera para salir de su prisión de roble. En cambio, su rostro se descompuso y habló con una voz un poco más grave. «Necesito sangre fresca, Robbie. Tráeme sangre fresca y seré libre». No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Sangre fresca?», tartamudeé. «¿Qué quieres decir?», repitió. «Necesito sangre fresca, Robbie. Tráeme sangre fresca y seré libre». Me di la vuelta y me fui enfadado. Pensé que podía ayudar. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero claramente no podía ayudar a Blake, incluso ahora. Volví a mi casa y me desplomé en el sofá en un montón depresivo. Sentí una compulsión tan fuerte, casi antinatural, de ayudar, pero nada de lo que hacía parecía compensar haberlo perdido. Sabía que era tonto culparme a mí mismo, pero en el fondo de mi mente siempre me sentía responsable. Había estado atado a mi conciencia desde que tenía 12 años, y ahora que finalmente podía arreglar las cosas, estaba dudando de mí mismo. Justo entonces, el gato de la vecina saltó al alféizar de mi ventana. Se acurrucó en un punto de sol junto a mis plantas en maceta. Miré su forma peluda y me di cuenta de lo que debía hacer. Lentamente me levanté del sofá y me dirigí a la cocina. Agarré el cuchillo más grande que pude encontrar del cajón y salí. El gato pertenecía a mi vecino de al lado. Era un atigrado canoso, George, creo que se llamaba. La familia vecina lo consiguió cuando yo era solo un niño. No podía imaginar qué tan viejo debía ser. Lo agarré por la cola. A su edad no había mucho más que pudiera pedir. Llevé esta nueva ofrenda a Blake. Parecía más feliz con ella. Con el cuchillo logré drenar toda la sangre que pude de esa bola pelirroja de pelo. Blake abrió la boca y sacó su lengua gris y agrietada mientras la sangre goteaba sobre su rostro. Era como un niño pequeño experimentando la nieve por primera vez. Sentí un calor profundamente dentro de mí mientras se alimentaba. ¿Está mejor?, pregunté. Blake respondió. Puedo saborear la vida por primera vez en años. Por favor, necesito más. Era la respuesta que esperaba, una respuesta a la que me había resignado. Tenía a mi mejor amigo de vuelta y no iba a renunciar a él. La semana siguiente fue un borrón de violencia. Usualmente almorzaba con Lucy, pero ahora pasaba mis descansos manejando por la ciudad buscando mascotas perdidas y callejeros. Había recurrido a usar un destornillador afilado. Era la forma más humana. Mis hallazgos se quedaban en el maletero de mi auto hasta que podía ir a casa y alimentar con su sangre a Blake. Me dijo que se estaba volviendo más saludable y que casi era libre, pero no parecía así. Su tez era aún más enfermiza que cuando lo encontré por primera vez. Su piel ahora era de un color verde azulado oscuro, tenía una textura como de cuero y parecía que se estaba desprendiendo lentamente de la carne debajo. Costuras habían aparecido por todas las partes visibles de su cuerpo y parecían a punto de reventar. Su brazo izquierdo estaba libre ahora. Todo lo que usaba era para jugar a piedra, papel o tijeras conmigo. Este día en particular salí del trabajo y conduje a casa con un Pomerania envuelto en una bolsa de basura en mi asiento trasero. Comencé mi rutina habitual poco después de regresar a la casa. Eché la bolsa sobre mi hombro y me dirigí con dificultad a la parte del bosque de Blake. Él me miró intensamente mientras sacaba al pequeño perro de la bolsa de plástico. Saqué mi cuchillo, pero antes de que pudiera hacer nada, Blake habló. ¿Por qué me estás envenenando? Lo miré sorprendido. Traté de ocultar la frustración en mi voz cuando respondí. ¿Qué quieres decir, Blake? Te estoy trayendo todo lo que pediste. La sonrisa infantil de Blake se convirtió en un ceño fruncido. Ahora sus expresiones faciales tardaban una eternidad en cambiar,
como si tuviera que decirle a cada músculo individual de su cara cómo y dónde moverse. «La sangre de los animales ahora es agria para mí», dijo. «¿Y aún así sigues bañándome en ella? ¿Quieres que sufra, Robbie?» Salté rápidamente en mi propia defensa. No, por supuesto que no. ¿Qué necesitas entonces?», pregunté, ya sabiendo la respuesta. «Sangre humana». Esas 2 palabras dirigieron el curso de mi vida a partir de entonces. Pasé el resto del día abordando este dilema moral. Primero, intenté contactar a un banco de sangre para preguntar sobre una extracción, pero rápidamente me di cuenta de lo tremendamente estúpida que era la idea. Lo siguiente que hice fue investigar cuánta sangre podía perder una persona sin morir. En Google encontré que una persona podía perder cerca del 40% de todo su volumen y vivir. Decidí entonces que intentaría extraerme eso a mí mismo. Se sentía apropiado, después de todo, que fuera mi propia sangre la que liberara a Blake. Los siguientes días los pasé preparándome. Verificaba regularmente a Blake para ver cómo estaba sin mi suministro de sangre. No solo estaba bien, sino que se veía más saludable y normal que nunca. Sin embargo, insistió en que pasar tanto tiempo sin sangre lo mataría, así que me esforcé por apurarme. Hice una IV casera con agujas de coser, una jeringa para pavo y tubos de un tanque de peces que llevaba mucho tiempo inactivo. Me senté en una silla en la cocina, la IV a mi lado sobre un balde de plástico. Pasé 1 hora esterilizando todo lo mejor que pude con lo que tenía. Clavé la aguja en mi vena cefálica y dejé que la gravedad hiciera el resto. Lenta pero seguramente, el balde comenzó a llenarse. Me senté allí hasta que me sentí mareado. Saqué la aguja hipodérmica improvisada de mi brazo y me desplomé de nuevo en la silla. Después de unos minutos, logré recuperarme. Me puse de pie con estabilidad y miré el balde. Apenas había sangre en él. Encontré una jarra medidora de 1L que nunca había usado antes y la vertí. Casi la llenó hasta el borde. Más de lo que pensaba, pero no lo suficiente. Llevé la jarra a Blake, con cuidado de no derramar nada. Sus ojos vacíos se iluminaron cuando me vio. Sostuve la jarra sobre él, con la boca abierta expectante. Vertí mi sangre y él comenzó a reírse, tal como lo haría cuando éramos niños. Su garganta se llenó de mis coágulos negros y comenzó a desbordarse, goteando por su barbilla y hacia su pecho. Una vez que el vaso estuvo vacío, lo dejé caer al suelo. Blake comenzó a agradecerme, llamándome su mejor amigo, diciendo que nunca nos separaríamos. Sentí un calor que no había experimentado desde antes de que mi madre muriera. La madera se astilló cuando liberó su otro brazo. Supe qué hacer. Me incliné y nos abrazamos. Nunca nos separaremos de nuevo, Robbie. Lo sé, Blake. Nunca te dejaré ir de nuevo. Olía a muerte, pero no me importó. Me apretó más fuerte y susurró en mi oído. Pero todavía no soy libre. Me separé de su abrazo. Debería haber sabido que no se saciaría. Tuve que desviar mi mirada de Blake. Podía notar que me estaba mirando con el ceño fruncido. Regresé a la casa, dejando a Blake que se calmara. Me desplomé en mi sofá tratando de pensar en qué debía hacer a continuación. Noté mi teléfono sobre la mesa de centro. Los últimos días habían sido un borrón de obsesión. No podía recordar la última vez que había levantado mi teléfono. Lo agarré e inmediatamente vi que Lucy había estado tratando de contactarme. Tenía docenas de mensajes de texto no leídos y llamadas perdidas de ella. Había estado haciendo todo lo posible para evitarla en el trabajo. Intentó venir ayer y simplemente me escondí en mi habitación y fingí no estar. Toqué las notificaciones y leí el catálogo de mensajes. Todos tenían el mismo tema, algo relacionado con mi bienestar. Me recosté y decidí llamarla. El teléfono sonó un rato antes de que ella contestara. No sonaba tan preocupada como pensé que estaría, pero estaba feliz de saber que estaba bien. Repitió lo que había estado diciendo por mensaje de texto, que me sentía diferente, distante.
Le dije que estaba bien, de verdad, y que debería venir esta noche. Ella aceptó y dijo que llegaría alrededor de las 7 p.m. Nos despedimos hasta entonces y colgué. Tenía un plan. Sabía que no había otra opción. Si quería liberar a Blake, finalmente liberarlo, entonces esto es lo que debía hacer. Me puse una chaqueta y deslicé un cuchillo de cocina en el bolsillo interior. Me senté y esperé a Lucy. Llegó media hora tarde, una hazaña impresionante considerando que solo vivía a 10 minutos de distancia. Podía notar que ella sabía que algo pasaba. No sabía qué hacer, así que solté de golpe que me habían diagnosticado depresión. Pareció hacer clic para ella entonces lo que estaba mal y se dedicó a consolarme lo mejor que pudo. Lucy siempre había sido una amante de la naturaleza. Me hizo probar el veganismo 1 o 2 veces, pero nunca se mantuvo. Al escuchar sobre mi lucha, lo primero que sugirió fue que debería salir más a la naturaleza. Me preguntó si había algún lugar donde me sintiera realmente feliz. Contuve una sonrisa y le dije que conocía un lugar. Mi corazón latía como un tambor tribal mientras guiaba a Lucy desde mi casa, a través de mi jardín y hacia el bosque. Me detuve por un segundo, dejándola caminar justo delante de mí cuando nos acercábamos al tocón. Unos pasos más tarde, ella lo vio. Blake se había metamorfoseado desde esta mañana. Su piel había sido reemplazada por un moho negro. Las únicas características de su rostro eran sus ojos blancos y dientes, flotando en una nada oscura. Ya no se parecía en nada a Blake. Su camiseta roja había desaparecido, digerida en su cuerpo. Delgados zarcillos sobresalían por todo su cuerpo y lo conectaban al roble arruinado que se elevaba a ambos lados de él. Todavía estaba cómodamente dentro del tocón, pero parecía que comenzaba a derramarse. Lucy soltó un grito que hizo volar a los cuervos de su percha. Antes de que pudiera correr, antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, la agarré. La empujé hacia adelante hasta que estuvo a centímetros de las fauces sonrientes de Blake. Saqué el cuchillo de mi bolsillo y le corté la garganta. Sus gritos se convirtieron en un gorgoteo y luego terminaron. La sangre brotó de la herida y cayó sobre Blake, que todavía hablaba con la voz de un niño. «Esto es todo», decretó, «solo un poco más». Todavía lo decía cuando su cuello se secó. Manipulé su cuerpo, tratando desesperadamente de no vomitar. Le corté ambas muñecas y las sostuve en su lugar mientras la sangre fluía. De repente Blake comenzó a burbujear. Pústulas brotaron y reventaron por todo su cuerpo. Se expandió, casi envolviendo por completo el tocón. Di un paso atrás tambaleándome y dejé caer el cuerpo de Lucy. Los ojos de Blake se pusieron en blanco y desaparecieron, junto con sus dientes. Su cuerpo había perdido toda forma ahora. Era solo una masa negra y retorcida. 2 manos perforaron la parte superior de la masa y la abrieron como una bolsa. El hombre comenzó a levantarse del montón negro, flotando en el aire. Era un hombre nativo americano, parecía tener unos 60 años, aunque su aura era de una vejez incognoscible. Sus piernas estaban cubiertas de intrincados símbolos rojos y blancos y llevaba una falda hecha de piel de animal andrajosa. Alrededor de su cuello había un collar de cuentas y plumas. Comenzó a hablar en un idioma que no podía empezar a entender. Solo reconocí una palabra: Okeus. Ni siquiera me miró. Siguió elevándose en el aire más allá de la línea de árboles y aún más lejos. Incliné el cuello y protegí mis ojos del sol de la tarde. El hombre continuó subiendo al cielo hasta que se detuvo a unos 100 pies del suelo. Sus encantamientos se aceleraron y comenzó a vibrar. De repente explotó en una nube de ceniza que atrapó el viento y se dispersó. Me acerqué al tocón, pero el desastre negro ya había comenzado a evaporarse. No había rastro de Blake, no había señal de que hubiera estado allí en absoluto. No había nada. Pasé los siguientes años huyendo por asesinato. Mi vieja vida murió con Lucy.
En los últimos 8 años he escrito este relato docenas de veces. Es mi admisión de culpabilidad. Ahora finalmente estoy en paz con eso. Tomen de esto lo que quieran y déjenme sin cargas. No sé qué liberé en el mundo, pero no queda nada que pueda hacer. Te amo, Blake.